Pero aquí estamos desde Centras, el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología, para darles la bienvenida a esta nueva versión de Miércoles de Encuentro, un espacio que comenzó en mayo y continúa y continuará. Estamos buscando siempre temas que puedan ser de vuestro interés, temas positivos, y hoy día vamos a trabajar el tema de reinventándome, cambios para mi vida. Estamos aquí, Jackie Larrié y Ricardo Lizarzaburu, Emma Rotondo, yo, para facilitar este encuentro de personas que quieren siempre crecer, desarrollarse, transformar. Y estamos pues en un tiempo muy retador, en esta pandemia larga, difícil, pero que también es una oportunidad para reinventarse. Hoy día entonces el tema ya lo hemos precisado, vamos a ver los siguientes temas, de alguna manera es el hilo rojo conductor de el taller, un taller vivencial con ejercicios, con reflexiones, que luego será colocado en nuestro canal YouTube. Vamos a hablar un poco de la capacidad de oposición del espíritu, que es un concepto de la logoterapia, la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Vamos a explicar de qué se trata, vamos a hablar de los recursos espirituales resilientes, como es la actitud, cuando hablamos de lo espiritual, no estamos hablando de lo religioso, sino de una capacidad humana, como vamos a ver ahora. Vamos también a trabajar algunos mecanismos internos antes de la reinvención. Nosotros tenemos que trabajar ciertos elementos internos nuestros para poder transitar en este periodo tan difícil, que es perdonar, por ejemplo, curar al niño interno. No vamos a trabajar en profundidad el niño interno, eso ha sido motivo de otro taller, pero sí vamos a mirarlo, ¿sí? Para motivar en ustedes que continúen ese trabajo de crecimiento. Luego vamos a abordar algunos temas de motivación para crecer y activarse para buscar, para aceptar, para resignificar y aprender de los errores, ¿sí? De los errores y también de los fracasos. Reinventarse es como montar bicicleta. Imaginemos que estemos en una bicicleta en una montaña, tenemos que estar atentos y atentas al entorno, movernos permanentemente, porque si no nos movemos, nos caemos, ¿sí? Entonces reinventarse es como la figura de la bicicleta, siempre aprendiendo, también desaprendiendo y reaprendiendo. Bien, vamos ahora brevemente a ver el tema de la capacidad de oposición del espíritu, que es un elemento fundamental en la reinversión, digamos, en este periodo de tiempo. La logoterapia señala que es fundamental considerar a la persona como única, como irrepetible, una persona que tiene tres dimensiones en una, que es cuerpo, psique y espíritu. ¿Sí? El cuerpo y la psique pueden enfermar, sin embargo el espíritu no enferma. Entonces el hombre es un ser espiritual, no hay ninguna otra criatura en el universo que sea capaz de autodeterminarse. La palabra clave aquí es autodeterminarse, ¿sí? Yo quiero crecer, quiero encontrar el sentido de mi vida, no es un sentido, sino y termina el sentido del momento. Podemos tener múltiples maneras de encontrar el sentido, pero hay una motivación por autodeterminarnos. Es nuestra vida, y en esta vida nos hacemos responsables. Somos libres y somos responsables para responder a los elementos que vemos a nuestro alrededor que son desafiantes, ¿no? Entonces, el hombre es aquello que decide ser, dice la logoterapia, ¿no? Imagínense en el campo de concentración, ¿qué posibilidades tenía Viktor Frankl para decidir? Y él lo decidió. Esto a mí no me va a destruir, dijo él, y entonces modificó, moduló su actitud, tuvo un sueño, y a partir de ahí, en ese campo de concentración, pudo paliar y pudo con la actitud y cultivando ese espíritu, digamos, ampliando y desplegando el espíritu, pudo afirmarse y sobrevivir a estos sufrimientos y humillaciones. Entonces, la logoterapia parte de lo espiritual y junto con ello la responsabilidad. ¿Para qué? Para elegir. Y en este concepto de reinventándome, hay una idea detrás que es la elección, la capacidad de oposición del espíritu y decir, no, esto no me va a vencer. Yo me voy a montar en mi bicicleta, ¿sí? Voy a mirar el entorno y voy a moverme. Me voy a caer, sí,
pero me voy a levantar y voy a continuar. Entonces, la capacidad de oposición del espíritu, el espíritu, digamos, no lo podemos definir en sí, es prácticamente una capacidad humana que se expresa de diferentes maneras, es el núcleo saludable, el cuerpo, hemos dicho, y la mente y la psique pueden enfermar, entonces nos podemos autodeterminar, somos potencia pura, lo espiritual, y se expresa, por ejemplo, en esa capacidad de decir no o de decir sí a la vida, ¿no? También eso implica desarrollar nuestra conciencia, es decir, cultivar para que nuestra conciencia espiritual pueda desplegarse adecuadamente, ¿sí? Y dentro de nosotros, según Víctor Frankl decía, que tenemos dentro nuestro un arsenal de medicinas. Ese arsenal de medicinas tiene que ver con diferentes herramientas que tiene el espíritu, como el autodistanciarse, que es mirarse en perspectiva, ¿sí? Como es el humor, también reírse de uno mismo, también, aún en algunas circunstancias podemos reírnos, ¿sí? Y entonces soy capaz de autodeterminarme, dice la capacidad de oposición al espíritu, que es una postura que está detrás del concepto de reinversión. Entonces, nos autodeterminamos para decidir. Eso es lo fundamental, ¿no? Entonces, les pedimos a cada uno de ustedes que por favor se conecten brevemente con alguna circunstancia que hayan sucedido en el pasado, que haya sido difícil, que haya sido adversa, conflictiva o dolorosa, y respondan a esta pregunta. ¿Con qué recursos personales los afronté? Tomen lápiz y papel, tómense un minuto. Este es un momento para reflexionar una situación en la cual hayamos desplegado justamente nuestros recursos espirituales, pero identifiquen, cada una de ustedes tiene diferentes recursos. Conéctense con esa circunstancia. Puede ser una migración, una pérdida de trabajo, en fin, diferentes elementos que la vida nos coloca permanentemente. Entonces, conectarse con ese hecho, esa circunstancia del pasado, y reflexionar con qué recursos personales los afronté. Tómense ese minuto, escarben dentro de sí que hay tesoros. Escríbanlo y quien esté lista puede escribir en el chat. Y si no puede escribir en el chat porque está en algún dispositivo o no puede hacerlo en este momento, puede abrir su micro y decirlo brevemente. Entonces, conectarse con ese hecho, esa circunstancia del pasado, separación, viaje, pérdida de trabajo, lo que ustedes consideren que haya sido una situación adversa y sobre la cual lucharon y salieron adelante. ¿Con qué recursos personales los afronté? ¿Alguna quiere compartir? Mochi, nos están siguiendo por Facebook Live también y he pedido que intervengan por ahí. O sea que... Gracias, me avisas por favor. ¿Alguna persona quiere abrir el micro o quiere escribir? ¿Con qué recursos personales afronté esa situación adversa? ¿Qué fue lo que descubrí de mí que no conocía y que me hizo salir adelante? ¿Qué fuerza interior salió? ¿De qué manera me descubrí frente a esa situación? Emma, buenas Sí. noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo Habla estás, Nidia. Nidia? Bienvenida. ¿Qué tal, Nidia? Adelante. Gracias Emma. Bueno, como todos en la vida, todos tenemos una historia y todos pasamos por circunstancias muy críticas. Para mí, estar aquí ahora ha sido y es el tener que conectarme permanentemente con mis emociones, transitarlas y dejarlas pasar.
poner mucha mente positiva, llenarme de esperanza, de mucha fe, practicar relajación, un poco de yoga, hacer ejercicios y ver que en cada circunstancia siempre hay una enseñanza, sacarle la luz a todo, porque por más difícil que parezca los episodios por donde vamos transitando, siempre hay una luz, algo nos enseña. Entonces trato siempre de buscar el para qué de las cosas. Gracias, Nidia. A ti, Emma, gracias. Gracias, gracias. ¿Alguna persona más que descubrió de sí misma? Nidia descubrió que puede desplegar un conjunto de recursos para poder afrontar, ¿no? Dependiendo de cuáles son, pero fue afrontando uno a uno esas dificultades. ¿Quién más quiere compartir o escribirlo? Puede escribirlo en privado también. Allá que Hola, Emma. ¿Sí? Hola, Adelante. Emma. Sí, bueno, al igual que Nidia, efectivamente todos pasamos por experiencias muy desafiantes y recuerdo una de ellas y digamos que esa fuerza... Yo, profesora. Bueno, creo que lo que había comprendido... Cierre, por favor, su micro. Ya, a ver. Sí. Perdón, Evelyn, adelante. Fue muy curioso, si yo necesitaba ayuda en ese periodo, pero me ayudó mucho, valga la redundancia, poder ayudar a otras personas. Entonces, esa oportunidad de ayudar a un grupo de personas en las que se me dio la oportunidad, me hizo sentir muy bien. Me hizo sentir muy bien, me hizo sentir... fue una experiencia muy gratificante y me dio mucho ánimo. Me dio mucho ánimo. Eso. Gracias, Evelyn. Miren, en estos dos testimonios estamos viendo un elemento clave, que es la actitud. Mochi, tengo aquí 2 comentarios por Facebook. Sí, ahorita, después que comente, vamos viendo otro, pero en estos dos hay la actitud, ¿sí? Que no es tanto lo difícil de la situación, sino la posición que asumo frente a ello. Y estas dos personas asumieron una posición frente a ello y fue mirar lo positivo. Adelante, Jackie, sí. Claudia Isabel Vázquez nos dice, la enfermedad terminal de mi madre, recursos personales, optimismo, meditación, Ho'oponopono. Y Claudia Isabel dice, resiliencia, poder hacer a un lado lo que sucedía y actuar de manera asertiva. Empecé a seguir figuras que lucharon con amor y optimismo, la adversidad. Descubrí también el estoicismo. Bueno, hay testimonios, algunos fuertes, que dicen vivir un abuso sexual y enfrentarme con mis prejuicios que tenía al respecto, visualizar la mejoría y solución de la situación y descubrir la fuerza, coraje y aprecio a mí misma. En todos los casos estamos viendo la actitud, ¿sí? Sin actitud no puede haber reinvención, es decir, hay un factor externo que nos motiva a cambiar, nos sacude. En este caso puede ser, por ejemplo, el COVID, ¿no? En el cual tenemos que reinventarnos, salir adelante y buscar, digamos, alternativas. Pero el cambio es de adentro hacia afuera, por más que el motivo pueda haber sido externo, ¿cierto? Entonces la actitud termina siendo fundamental. Sin actitud no hay cambio, no hay reinvención. ¿Por qué? Porque si no hacemos un cambio de actitud estaríamos considerándonos como víctimas. Siempre es el clima, el COVID, todo lo de afuera, el marido, la mujer, lo que fuera, los hijos, el trabajo, el jefe. Siempre va a haber un motivo externo, ¿sí? Que vamos a echarle la culpa. Pero cuando nosotros miramos eso como un motivo para el cambio, ¿sí? Cuando estamos viendo que podemos cultivar una actitud diferente, las cosas cambian, ¿no? Entonces, el recurso interno fundamental que estamos viendo acá es justamente la actitud. Y la modificación de actitudes resulta ser clave. ¿Algún otro testimonio más que quieran compartir respecto a alguna situación adversa y cómo lo afrontó? En todos los casos nos hablan de cómo crecieron con esas situaciones o circunstancias. Mochi. Sí. A ver, Janet. Sí,
En mi caso, fue hace muchísimos años, ¿no? La pérdida de un ser querido, de una persona que fue la imagen paterna en mi vida, y no puedo definir lo que, el recurso que tú pides, solamente puedo decir que fue una fuerza interior que no sé definir, pero como un impulso que me hacía seguir, no parar, continuar con la vida y mantener sí el recuerdo de lo bueno que esa persona me dejó, pero no puedo definir ese impulso. Claro, pero ese es justamente la búsqueda de la actitud, de buscar frente a la salida, o sea, buscar una salida frente al problema, y eso es parte de la actitud. Toti también, gracias Janet por tu testimonio. Toti. Hola, 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 hola Egma, hola Jackie, hola Ricardo, hola grupo, ¿cómo están? Bueno, yo quería comentarles que hasta más o menos los 40 y tantos años, yo me consideraba una persona muy débil, frágil, que miedosa, que no iba a poder asumir muchas cosas de la vida, pero increíble, muchas veces esos golpes de la vida te hacen ser fuerte y comienzas a investigar el porqué de las cosas. Yo creo que esa actitud mía de entrar a buscar respuestas, leer mucho, ir a conferencias, yo quería saber el cómo yo podía cambiar, porque no es un comentario destructivo, ¿no? Pero mi esposo decía rojo, yo veía verde, pero yo tenía que ver rojo, ¿no? Entonces, en el momento que rompo, gracias a Dios, a un curso que tomé, Yo estoy bien, tú estás bien, se llamaba el libro, y mi vida cambió totalmente, y me definí quién era yo y lo que yo valía. Y yo, de ser una persona muy débil, ahora todo el mundo me dice que soy muy fuerte. Y yo misma no me había dado cuenta lo fuerte que soy, ¿no? Y yo agradezco este cambio porque yo tuve un cambio de actitud. Decidí cambiar. Y eso es algo bastante bueno, ¿no? Para descubrir nuevas cosas. Gracias. Gracias, Toti, excelente. Mochi, Efectivamente, aquí tengo después un mensaje más. ya. Es la autodeterminación para decidir, como bien nos ha dicho Toti. Sin autodeterminación no hay cambio, ¿sí? A ver si, adelante, Jackie. Alba Delgado dice, me tocó atender a mi madre y mi marido con cáncer. Ambos murieron con 4 meses de diferencia. Me mantuve fuerte el hecho de saber que ellos me necesitan y tenía que guapear. Gracias, Alba. Desde Venezuela, tenemos aquí Costa Rica, Venezuela, tenemos también de Brasil, personas que nos acompañan y agradecemos muchísimo que estén presentes. Bien, entonces estamos viendo actitud, motivación, autodeterminación, de eso vamos a hablar. Estamos, digamos, buscando las respuestas a cómo me reinvento en este contexto, un contexto lleno de incertidumbre, un contexto desafiante, un contexto que me puede haber zamaqueado, que puede ser el COVID u otros, ¿sí? Asociados o no, pero estamos viendo que hay que tomar una postura frente a ello y que quienes han descubierto sus recursos internos para salir adelante, lo han hecho con determinación, con actitud y sobre todo tomando una postura frente a lo que me pasa, ¿sí? Lo cual es fundamental. Bien, acá tenemos una frase que es también muy inspiradora de Alvin Toffler, que dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y justamente hoy día, revisando internet, escuché a una persona que después les voy a comentar, porque al final vamos a hablar de unas personas que nos van a acompañar en el futuro, en un evento, y que decía en el video, la experiencia es lo que obtienes cuando no obtienes lo que buscabas. Entonces, en todo el asunto de la reinvención, de buscar alternativas y salidas frente a situaciones que nos afligen o situaciones que son un impasse, situaciones que nos cierran una puerta,
la experiencia es lo que obtienes cuando no obtienes lo que buscabas, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces imagínense siempre que están en una bicicleta, que están pedaleando, tienen que pedalear porque si no se caen. Entonces moverse es un elemento como fundamental. ¿Qué les dice esta frase? Si tuvieran que colocar el titular de un periódico, ¿cómo lo llamaría? A ver, cuénteme, ¿qué les dice esta frase? Y si fuera el titular de un periódico, ¿cómo lo llamaría? A esto de aprender, desaprender, reaprender. ¿Cómo lo dirían en sus palabras? Es: los analfabetos del siglo XXI, dice acá, no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué les dice esa frase? Si tuvieran que sintetizarlo como el titular de un periódico, ¿cómo lo llamarían? Autotrascender. Autotrascender, muy bien, excelente, porque es salir de sí para moverse hacia algo. Excelente. Emma, Sí. desde el Facebook Live, Carmen indica máximo desarrollo. Máximo desarrollo, excelente. Gracias, Ricardo. Emma, Yo diría, A ver, Nidia, luego Ana María. sí, es morir al ser antiguo, a la mujer vieja, al hombre viejo, nacer en un hombre nuevo o en una mujer nueva. Volver a Gracias. empezar. Volver a empezar. Ana María, sí. Adelante, Ana María. Desarrollarse. Desarrollarse, muy bien. Si quieren escribirlo, lo escriben. Vamos cerrando esta parte. Entonces nos llevamos varias ideas que después se van a desarrollar más en el grupo, que tienen que ver con la actitud, con el tomar una postura, renacer como el fénix. Excelente, Romina, gracias. Innovarse, dice Evelyn. Sí. Reinventarse, Evelyn, también. Entonces, esto de aprender, desaprender y reaprender tiene todos esos componentes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esta es un poco la introducción a este tema de la reinvención en este contexto. Vamos, Jackie. Nosotros tenemos aquí un pensamiento de Mandela, gran personaje de la vida que nos ha dejado una huella maravillosa de sentido, ¿no? Dice: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y esto nos lleva mucho a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos que tenemos la razón después de haber discutido con alguien? Puede ser con la pareja, puede ser con un amigo, con alguien de la oficina, con alguien cercano, con el vecino, ¿no? Y esto puede durar, digamos, el tiempo que cada uno le pone. Esta situación definitivamente nos causa molestia, resentimiento, esta ira que nos puede llevar digamos, a dañarnos a nosotros, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y como dijo Mandela, si quieres ser libre, tendrás que dejar atrás todos esos resentimientos, que lo único que te va a producir es un enorme malestar. Y definitivamente sin libertad difícilmente vamos a encontrar la felicidad. Nosotros tenemos que ir caminando de a pocos. Este pensamiento, gran pensamiento de Mandela, nos lleva a invitar a que dejemos el rencor. Justamente lo que no nos permite dejar vivir entre lo que nos regala la vida día a día. Las relaciones con las personas, porque nos limita, nos cierra, ¿no? Yo les haría una pregunta. Estas horas que nosotros tenemos de discusión, de molestia, de fastidio, ¿nos ayuda en algo? Lo dejo abierto. Hablar con la persona que intenta uno poder expresar el cómo te sientes, el qué necesitas para poder seguir, llegar a un acuerdo, a un entendimiento, es lo que te va a lograr llegar a sentirte mejor. Muchas veces tenemos discusiones con familiares y conozco
Conozco casos que pasan meses, años, eternos, para poder siquiera dirigirse una palabra. Y yo hago una pregunta, ¿tan importante es lo que pasó para poder cortar este vínculo, esta comunicación, este acercamiento con alguien que lo único que tienen en esta unión es amor o amistad? ¿Prefiero llevar la razón o prefiero ser feliz? Y esto, al llevarnos a nosotros de una manera en el pleito permanente, en esta molestia permanente, lo único que nos va a llegar es a acumular sentimientos negativos. Porque definitivamente la emoción de la ira, de la molestia, del fastidio, ¿no? Nos va a llevar a que en el tiempo vayamos acumulando y, como vimos hace días atrás, a cargar un poco más la mochila, cuando la idea es más bien tratar de descargar. Es un pensamiento, es un sentimiento que nos enreda nuestros propios pensamientos. Yo invito, a raíz de este maravilloso pensamiento de Nelson Mandela, a recordar que todos nos podemos equivocar, pero es más hermoso poder aceptar nuestras propias errores, pleitos conmigo mismo o con los demás y aprender a perdonar. El siguiente, Mochi, por favor. Perdonar. Justo termino la lámina anterior con esta palabra tan maravillosa, tan difícil y tan reflexiva, ¿no? Perdonar es ayudarnos a sanar las emociones, es renunciar a los sentimientos de culpa, sentimientos de angustia, de venganza, porque muchas veces no perdonamos porque queremos esperar la venganza, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, podemos transportarlo y cambiarlo a pensamientos y sentimientos positivos. Ojo, perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino desprenderse. Esa foto que tenemos ahí al frente. Mochi, ¿estás ¿puedes pasar a la anterior, por favor? Mochi. ¿Sí, esta? No, la anterior, la que está con... ¿Esta? Ya, bueno, es la siguiente entonces, perdón. Ah, ya. La siguiente paso. Sí, es la de la foto, sí. Yo las he Ya. puesto cambiadas, ya. Es definitivamente lo que nos ayuda a poder desprendernos, a poder echar para atrás, olvidar. A veces no es fácil, pero sí es un poco el trabajo de ser empáticos, de pararse desde otro ángulo y ponerse en los zapatos del otro. Es poder madurar como persona, es perdonarse a uno mismo. Y esto definitivamente nos va a generar beneficios para poder darnos cuenta si de repente tuvimos una respuesta inmediata sin valorarla. ¿Vale la pena estar alejados de alguien que nosotros queremos por una molestia, por un fastidio? Nosotros debemos ejercitar el perdón. Y es sanando así el cuerpo y el espíritu. Es una expresión de maduración, de cariño, tanto para quienes nos rodean como para nosotros mismos. El perdón es la llave de la acción y de la libertad. Nosotros tenemos acá una frase. Sé que lo has hecho, me han hecho daño y no voy a dejar que me sigan dañando. Los invito en unos pocos minutos, en un par de minutos, a pensar en algo que alguien, circunstancia, que nos haya hecho daño y que nosotros quisiéramos soltar. Vamos a pensar un par de minutitos. Alguien que quiera participar.
alguien que desee comenzar a soltar este proceso de liberación, de crecimiento, de acción y de libertad. ¿Alguien se anima a compartir? A veces no es fácil. ¿Yo podría hablar? Sí, Toti. Bueno, yo les quiero comentar que como todo el mundo en la vida, todo no es felicidad, pues no siempre hay cosas, muchas. Pero yo agradezco a Dios que si yo me considero una persona ahora, me considero una persona realizada y feliz, ¿sabes por qué? Porque he tenido una facilidad para perdonar. Me es muy fácil. Yo no sé por qué, te digo, no sé, pero sí, me han dañado. Muchas personas han querido molestar mi vida, pero yo me olvido de las cosas. O sea, nunca presto atención ni me dura nada. O sea, para mí, perdonar es demasiado fácil, porque muchas veces pienso en las personas que quieren hacer daño, que tienen un gran sufrimiento interno, y entonces quieren dañar, pues, ¿no? Ahora, no hay que dejarse dañar, pero también hay que tener una actitud, ¿no? Hacia el perdón, estar enfocado hacia ayudarse a perdonar. A mí personalmente me es muy fácil. A mí la gente me pregunta, pero ¿cómo si te han hecho esto? No sé, simplemente no sé de qué manera estoy hecha, pero siempre perdono y considero que eso a mí me ha hecho una persona feliz. Gracias, Toti. Gracias. Bueno, vamos a dar algunas reflexiones sobre lo que es el perdón. Es la anterior, Mochi. Yo cambié eso. Acá tenemos algunas reflexiones sobre lo que significa perdonar, ¿no? Y lo quiero como ratificar, porque a la hora, digamos, que di la parte del speech, era como un poco, quiero ser reiterativa, más bien, esa es la palabra. Para perdonar no hace falta olvidar, sino quitar la importancia de la ofensa. Para perdonar no hace falta que quien me ofendió admita lo que ha hecho. Esto es muy importante, que pida perdón o que quiera cambiar de actitud. Lo importante es perdonar tú a la otra persona. No es necesario decirle, oye, fulanito, yo te perdono, sino hacer el trabajo del perdón uno mismo hacia la otra persona, para poder justamente liberar, para poder crecer. Perdonar no implica que apruebas lo que ha hecho el otro. No justificas el comportamiento ni implica la reconciliación. Es un poco que está unido a lo anterior. Se puede perdonar sin olvidar, pero es que no te haga daño, que no te traiga cola. Es como dejarlo ahí en stand-by, que no te persiga, que no sea tu fantasma. Perdónate todo y en primer lugar porque es mejor para ti. Tenemos aquí a Claudia Isabel Vázquez diciendo, me truncaron un ascenso importante en mi carrera. Una ex jefa era un ascenso y aumento salarial muy significativo que me iba a cambiar la vida. No permitió mi cambio de área pese a que estuvo de acuerdo con mi postulación. Lo hizo a mis espaldas. Ese ascenso podía ayudarme a demostrarle a mi padre que yo sí sirvo, que no era un fracaso. Lindo tu testimonio, Claudia. Definitivamente hay ahí algo. Ana María dice, cuando uno perdona de corazón empieza a sanar internamente. Y es muy cierto, es un poco lo que estoy comentando a la hora que hablo del perdón, ¿no? El perdón te lleva a liberarte. Esa libertad que uno siente cuando dices, uy, qué rico, he podido dormir porque no sigo con el mismo motivo que me causa además no solamente daño físico, porque podemos enfermar, sino este daño espiritual en nuestros propios sentimientos.
Vamos a ir al siguiente moche, el del elefante. Tenemos este cuento, es un cuento precioso, que es de Jorge Bucay. Se los voy a leer porque quisiera que después, al terminar la lectura, puedan un poquito ver qué nos deja, qué enseñanza nos deja este cuento y qué le dirías tú a la persona que está comportándose como el elefante. Les voy a dar lectura al cuento. Es un cuento precioso. Comienza. El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas, como indica la foto. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podía liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podía liberarse con facilidad de la estaca y huir. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en algún momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía, agotado, y que al día siguiente lo volvía a intentar. Y al otro día, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó poner a prueba su fuerza. Tenemos este cuento de Jorge Bucay que es realmente precioso, donde me gustaría leerlas. ¿Qué enseñanza les deja el cuento? Jackie, mientras van escribiendo, acá en el Facebook, Silvia D'Amico dice lo siguiente. Pregunto, cuando nos han hecho daño y perdonamos, ¿crees que la relación entre esas personas queda igual o siempre estará ese recuerdo del daño? Ya que me parece que el que perdona realmente para continuar la relación debería tratar de olvidar.
Bueno, acá también en privado me hacen una pregunta. ¿Cómo se trabajaría el perdón en acciones de agresión o violencia sexual? Vamos a comunicar contigo. A ver, ¿alguien quiere comentar qué enseñanza nos deja este cuento del elefante encadenado? Esta A ver, historia, sí. sí, Nidia. eh, Creo que por los contextos por donde vamos pasando desde que nacemos, nos van limitando con muchos comentarios que no nos pertenecen. Ahí van naciendo las creencias limitantes, que son como esta cuerda atada a la estaca, que con el correr del tiempo nos pueden bloquear para muchas cosas. Pero está la fuerza de voluntad para un día pararnos y darnos cuenta de dónde estamos, qué somos y qué hacemos con todo aquello que hemos vivido. Entonces nos toca hacernos cargo de nosotros mismos y romper esa atadura y conquistar la libertad. Gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Jackie. Sí, Janet. Yo creo que lo que me ha hecho pensar este cuento es que es el entorno el que te pone las limitaciones o te hace creer que no puedes. Ujú. Pero uno tiene que cuestionarse eso. Claro, el elefante no se lo va a cuestionar, obviamente, ¿no? Pero nosotros como seres humanos sí podemos cuestionarnos si así es y ponernos a prueba de si realmente podemos o no, ¿no? Porque en realidad, finalmente, si tenemos la actitud, sí podemos. Gracias, Janet. Ana María nos dice, todos hemos sido sometidos a programaciones desde pequeños y asimismo hemos programado a nuestros hijos como en el caso del elefante. Evelyn nos dice, tenemos fortaleza o fuerzas potenciales que no las usamos por temor, miedo al fracaso, por ejemplo. Entonces debemos liberarnos de este temor, miedo en uno de los mayores obstáculos. Claudia nos dice, si bien inicialmente no teníamos las herramientas para afrontar pérdidas de todo tipo, debemos tenernos paciencia e ir aprendiendo y reventándonos para lograr liberarnos en estas estacas. Muy bien, y yo quisiera hacer como les agradezco a quienes han participado porque es valioso todo esto, y yo les dejo digamos, con algo, ¿no? Definitivamente la historia del elefante encadenado se parece a muchas personas que se quedan atadas a una mala experiencia del ayer. Justamente la estaca es el ayer, nos quedamos estancados, no nos permitimos poder liberarlos, ¿no? No se vuelve a querer intentarlo, porque muchas veces el recuerdo es más fuerte que las posibilidades reales de un presente para poder cambiarlo todo. Entonces, esta estaca es la que nosotros tenemos que comenzar a dejarlo para atrás. Había una mano levantada. ¿Kim tenía la mano levantada? Perdón. Sí, se presionó, disculpen. Ah, ok, gracias. Entonces, yo quisiera hacerles, para poder cerrar este cuento, que los invito a que lo vuelvan a leer a la hora que lo subamos en YouTube. Va a quedar el cuento copiado ahí para que tengan un acceso más fácil. Van a poder entrar al canal de YouTube para poder tener el cuento y poder trabajarlo, porque es un cuento que nos hace trabajar a nosotros demasiado para poder soltar la estaca. Y a veces son estacas lo que tenemos, no es solamente una estaca. Elena, a mí lo que me ha ayudado es alejarme de las personas que me hacen daño en mi familia y relacionarme con gente que me quiere. Muy bien. Entonces, a ver, para pasar a la siguiente lámina, ¿qué le dirías a una persona que se comporta como un elefante para poder terminar? A ver. Alguien que se anime a decir, ¿qué le dirías a una persona que se comporta como un elefante? Un mensaje. Que suelte Despierta, Sí, Nidia. perdóname. Sí. Le diría, despierta tu fuerza interior.
Muy bien, muchas gracias. A Aquí ti. tengo una acá en privado que me dice, no es fácil ver las estacas. Hoy con la lectura me hace ver que no tengo una. Tengo varias estacas, varias cadenas y es momento de dejarlas atrás. Muchas gracias. La preguntaría, ¿cómo se siente para identificar cómo podría ayudarla? Gracias, Gabriela. Seguimos, Mochi, gracias. Eres libre, reconócelo, dice Evelyn. Y Romina, que nunca perdemos la capacidad de cambiar la dirección de nuestras vidas y buscar nuestro propósito. ¿Qué pasaría si lo haces diferente? Dice Araceli. Gracias. Entonces pasamos a la siguiente. Que reconozca cuál es su estaca y empiece a trabajarlas y mejorar una a una. Los invito a trabajar este cuento y compártalo con su familia, porque la verdad que es un ejercicio muy lindo para dejar el ayer, lo que nos sigue atando justamente a esta cadena y a esta estaca. Acá tenemos, eso que no puedes perdonar es tan fuerte como para no liberarte de él. Alba, le invitaría a que buscara la ayuda idónea para que le ayude a liberarse. Gracias a todos y a todas. Gracias. Ricardo. Gracias, Edna. Estamos hablando de reinventarnos, hablamos de retos, hablamos de desafíos y hablamos de adaptarnos. ¿Qué situación, qué momento nos lleva a pensar en reinventarnos? ¿Qué momento o qué situación nos lleva a adaptarnos? ¿Creen ustedes que es válido o que sirve decirle a la gente que cambie? ¿Creen ustedes que con un ordenador magnífico, un software de mediana calidad va a dar resultados? Y hago esta analogía de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestro ordenador? Nuestro ordenador es nuestro cerebro, nuestra cabeza. Ese es nuestro ordenador. ¿Y cuál es el software? Son nuestros pensamientos. Entonces, por más excelente ordenador que tengamos, si no sabemos manejar el software, si no sabemos manejar estos pensamientos que nos abordan, no vamos a sacar un buen producto o no vamos a estar en condiciones de hacer buenos procesos, ¿no? Y la idea es reinventarnos, la idea es readaptarnos, adaptarnos, asumir retos. Y en una situación como la que estamos actualmente atravesando, ¿qué nos obliga y qué nos lleva a reinventarnos? El para qué. Abran sus micros si ustedes desean o escriban por el chat y Jackie y Emma me apoyarán con los comentarios. Pero la idea de reinventarnos tiene un para qué. ¿Cuál sería ese para qué? Esa reinversión dice inventar algo, ¿no? Es readaptarnos a algo, a un nuevo entorno, a un nuevo contexto. Venimos, evidentemente, tenemos una historia, y esa historia está escrita, puede ser con puño derecho o puño izquierdo, va a depender de cada uno, y evidentemente esta historia está escrita por todos aquellos eventos que nos han marcado. Eventos que nos han marcado y que evidentemente podemos no haberlo resignificado. Ivette tiene acá un comentario, Ricardo. Sí, dale, Jackie, dale. Para mí, reinventarnos es sentir que somos merecedores de algo mejor que en nuestra vida. Perfecto. Y la pregunta es, si somos merecedores de algo mejor en la vida, es ¿cómo me reinvento? ¿Para qué me reinvento? ¿Cuándo me reinvento? ¿De qué manera me reinvento? Porque el tema no es precisar, ¿no? Todos queremos reinventarnos y todos estamos en un proceso de cambio permanentemente. La pregunta es, ¿para qué y cómo lo logro? ¿A qué voy a
¿a qué valores yo voy a recurrir? Y en algún momento determinado hemos hablado de las 3A. Algunas personas que nos han acompañado en anteriores talleres recordarán que las 3A está referido al autocuidado, autodistanciamiento y la autotrascendencia. Y todo esto va de la mano con la resiliencia, muy de boga actualmente. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a responder yo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Cómo? Y queda claro de que el reinventarse es diferente al adaptarse. Yo les preguntaría, ¿qué es para ti reinventarte? En una frase. Reinventarse significa tener una mejor versión de mí misma en algún campo o aspecto de la vida. Es lo que menciona Evelyn. Y Beth ya lo había comentado Jackie, ¿no? Para mí el reinventarnos es sentir que somos merecedores de algo mejor en nuestra vida. Es libertad. Ok, libertad. ¿Libertad para qué? Para ser felices y dejar todo el pasado y volver a comenzar. Ok. Gracias. A ti, Nidia. ¿Algún comentario adicional? Ana María dice, nos reinventamos para crear el camino que nos permita alcanzar nuestras metas y sueños. O sea, ya está definiendo el cómo, está definiendo el dónde, está definiendo el cuándo, ¿no? Porque son preguntas que tenemos que hacernos. O sea, no es solamente mencionar deseos, sino establecer los propósitos y ver cómo llegamos a esos propósitos. Alba Delgado, desde Facebook Live, nos dice, nos reinventamos y nos adaptamos para tener paz, tranquilidad y ser feliz. Gracias, Jackie. Carmen, en el mismo Facebook Live, Carmen dice, ¿no? Saber que estamos hechos para todo terreno, que le podemos entrar a todo, los cambios siempre son buenos, todo tiene una razón de ser. Hay que soltar los miedos, fluir. Súper. ¿Algún otro comentario más respecto a esta pregunta? ¿Qué es para ti reinventarse? Sarela dice, me reinvento para aprender y volver a mi esencia, apreciando la vida y ser más agradecidos y sencillos. Gabriela, reinventarse es empezar por generar cambios internos y externos para iniciar a un nuevo espacio. Es correcto, ¿no? Reinventarse es soltar todo aquello que no aporta, todo aquello que es la famosa estaca. Reinventarse es filtrar todo aquello que le genera peso a esa mochila. ¿Ok? Edma, ¿podrías pasar la otra diapositiva, por favor? Sí, Toti levantó la mano, pero no sé si Toti. quería hablar o... Sí, claro, no, dale. A ver, Toti, abre tu audio, tu micro. ¿O fue casualidad? Sí, no, está bien. Yo pienso que reinventarse es dejar las antiguas estructuras y estar preparado mentalmente, emocionalmente para los cambios. Y el mejor ejemplo es lo que nos está pasando ahora, porque ya no vamos a volver a lo anterior, sino vamos a tener una nueva normalidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es cambiar las conductas, ¿no? Es cambiar las acciones. Es vivir en un nuevo contexto, ¿no? Y para eso uno tiene que cambiar las conductas, tiene que cambiar las acciones, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente, Edna, por favor? Aquí hablamos de desafíos. Si yo me quiero reinventar es por algo y para algo. Me reinvento porque la situación del hoy, en el estar siendo, no me produce satisfacción, no me está aportando. Y como bien lo comentábamos todos, y Toti hace un momento, en una situación como la que vivimos hace 200 días, para redondear, nos obliga a reinventarnos, pero esa reinvención, o ese reinventarnos,
nos obliga también a afrontar una serie de desafíos. Y aquí podríamos hacer una larga lista, ¿no? Y podríamos ir escribiendo en el chat mientras yo voy comentando. Y la pregunta es muy concreta y puntual. ¿Qué haces bien? Realiza una lista larga de tus habilidades. ¿Qué te gustaría hacer que aún no lo has logrado? Normalmente aquí hay una pregunta que en varias oportunidades yo lo hago y es la siguiente, ¿no? ¿Qué no estás haciendo que si lo hicieras te permitiría lograr los objetivos que tú fijas, ¿no? ¿Qué no estás haciendo que si lo hicieras te permitiría lograr los objetivos que tú deseas? Y Beth Medina dijo hace un momento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con las chicas, podría ser estar en paz con el pasado, aceptar el presente y ser optimista con el futuro. Yo creo que definitivamente la situación nos obliga a ser, y digo nos obliga, porque en todo caso es una decisión o una elección, a ser optimistas en el futuro, porque definitivamente si yo quiero reinventarme y quiero aceptar desafíos, estoy pensando de que el mañana que yo estoy fijando va a ser mejor que hoy. Porque definitivamente el estar siendo, o quien soy actualmente, no me está dando las satisfacciones que yo estimo. ¿Qué procesos podríamos aplicar nosotros para aceptar estos desafíos? Abrazarlos, y abrazarlos significa identificarlos, precisarlos, encontrar el para qué, encontrar esa respuesta, el cómo, cuándo, dónde, y poder mantener esa perseverancia, ¿no? En el día a día. Recordemos que la situación y el entorno va cambiando de manera permanente, y si no tenemos una actitud y una decisión al respecto, vamos a caer. Ya sabemos que la vida continúa a pesar que estemos en el suelo, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro. ¿Podemos pasar, por favor, Emma? Gracias. Errar de nuevo, errar mejor. Nosotros siempre se dice lo siguiente, ¿no? Como si yo me equivoco y de aquello saco una lección, es un aprendizaje. Pero si yo me equivoco y vuelvo a cometer el mismo error, simplemente es una decisión que yo tomé. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nos equivocamos y cuántas veces erramos porque no queremos salir de nuestra zona de comodidad? Nosotros hablamos mucho de resiliencia, hemos hablado de la estresada, y en un entorno tan incierto como el que vivimos actualmente, que tiene 4 características. Es un contexto volátil, sumamente volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. La pregunta es, ¿cómo transformarnos en una situación de estas características? Que es sumamente volátil, es sumamente incierto, es complejo y ambiguo. ¿Qué herramientas aplicar? ¿Qué proceso llevar a cabo? Hemos hablado que requerimos cambiar las conductas. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el éxito que a ustedes les gustaría lograr? Si pueden compartir por el chat, se los voy a agradecer. ¿Cuál es el éxito que a ustedes les gustaría lograr? Y estos entornos, estos contextos sumamente complejos, ambiguos, volátiles,
nos llevan a enfrentarnos, con nuestro propio yo, con lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí en el Facebook dice Claudia Isabel, me dice, ¿no? Me truncaron un ascenso, bueno, esto lo comentaron, creo. Están hablando del cuento. Alba dice, ¿no? La invitaría a que buscara la ayuda idónea para que ayude a liberarse. Nos reinventamos y nos adaptamos para tener paz, tranquilidad y ser feliz. ¿Cómo poder precisar el éxito que nosotros deseamos alcanzar? Ivette dice, sentirme plena todos los días, ¿no? Como sentir que todos los días todo es lo mejor. Por interno me dicen, no pensar tanto ni hacernos tanto drama ni teóricos. Es tratar de ser espontáneos y prácticos, ya que estamos con matrícula condicional de vida. Mi éxito es dejar huellas de amor y empatía. Mi lema es ser feliz y haz feliz a alguien. Gracias. Me ha gustado eso de que estamos con matrícula condicional. Y es la verdad, ¿no? En realidad, todo puede pasar en un día, o todo puede pasar en un minuto. Y en una situación como la que tenemos actualmente nos obliga, Ana María dice, dar lo mejor de mí cada día. Creo yo que si lográsemos tener esta conexión, ¿no? Entre mis pensamientos y mi corazón, tener una buena observación, una buena escucha y ser capaz de aceptar el feedback o retroalimentación y consejos y no emitir juicios, podríamos estar en condiciones de poder readaptarnos. Y readaptar es reinventar. ¿Qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? Para mí, para mi entorno, para mi comunidad, ¿qué tipo de vínculo deseo llevar a cabo? ¿Tengo algún plan B? Y para terminar mi posición, una historia real, ¿no? Que yo la viví en el año 2009. Yo tengo un call center. Y ese año cometí un gran error de contratar personas que en teoría eran muy buenas. Me confié en ellas. Yo salía de mi empresa y me iba a ADEX a dictar cursos. Y en 2 meses, en el mes de marzo, ya estaba con una pérdida descomunal. Terminé el año con un déficit increíble. Entraba al baño, lloraba, decía, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me he equivocado? Si mi personal está en planilla, les pago todo. O sea, y en lugar de echar la culpa a terceros, asumí yo la responsabilidad porque yo había tomado esa decisión de confiar en algunas personas que pensé que eran serios. El término que voy a usar es boté a todo el mundo y me quedé con mis empleados que empezaron conmigo en mi empresa. El año siguiente fue el año 2010, fue el mejor año que he tenido. Porque llegué al objetivo. ¿Y por qué llegué al objetivo? Porque tuve la capacidad de reinventarme, readaptarme, compartir los problemas, ponerle nombre y apellido a esas emociones, aceptar que yo era el responsable directo y no le echaba la culpa a nadie, sentarme a conversar con mi personal, establecer una empatía, poner confianza y llegamos a un buen compromiso. La empresa sigue hasta el día de hoy con sus altos y bajos, pero creo que es una forma de reinventarse y lograr los objetivos en la medida que tú lo precises y tengas un plan B. Qué bueno. Gracias. Gracias, Ricardo. Bien, vamos a hacer ahora un resumen
final de digamos, de las ideas que les hemos venido dando y de los ejercicios que ustedes al regresar pueden subir a YouTube. Suscríbanse por favor también, porque les pueden dar alertas de los distintos videos que vamos teniendo, pero ustedes pueden practicar esos ejercicios, porque esos ejercicios son para llevarse a su caja de herramientas. Entonces es bien importante que esas respuestas en ese cuaderno que tienen, o esas hojas donde ustedes reflexionan, puedan desarrollar esas preguntas para ustedes mismos, ustedes mismas, de manera que vayan creciendo y dándose respuestas. Eso le llamamos el autodistanciamiento, ¿sí? Mi capacidad de verme como observador para tomar las decisiones para el cambio. Entonces, ¿qué significa reinventarse? Significa transformarse. Definitivamente tiene que ser el cambio de adentro hacia afuera, aunque haya surgido desde una crisis de fuera o una adversidad externa. Entonces es importante considerar que el cambio es importante de uno mismo. Hacer más de lo mismo no nos va a conducir, digamos, a reinventarnos o a afrontar los desafíos que se vienen. No estamos en una avenida, digamos, sin baches ni curvas. La vida siempre tiene curvas, montañas, bajadas y subidas. Y el tema es cambiar la forma de ser y estar en este mundo. No decir, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? ¿No? Sino afrontar, tomar los desafíos frente a eso, ¿qué puedo hacer? Entonces, activar la capacidad de oposición del espíritu es fundamental. Como seres humanos, todos los seres humanos tenemos esa posibilidad, ¿sí?, de elegir, de autodeterminarnos, ¿sí?, de tener una actitud distinta frente a lo que nos pasa. Y recordemos que reinventarse es confiar en uno mismo. Este cuento del elefante encadenado es un poco eso, ¿no? Implica amarse. Y justamente eso nos va a permitir crecer como persona desde la humildad. Esta humildad, que es una virtud humana, atribuida a quien va desarrollando justamente la conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Nadie es el superhombre ni la supermujer. Todos tenemos limitaciones y debilidades y debemos aceptarlas. Y esto definitivamente nos lleva a poder trabajar justamente la conciencia espiritual. Tener que tomar la decisión y sacar tus recursos espirituales. Y cuando hablamos de recursos espirituales, ¿no?, son esas cualidades que nos capacitan para llevar a ver lo que es bueno para nosotros y para los demás. Poder ser visible a lo que decimos y hacemos, que es la coherencia, ¿no? Tener actos compasivos, de misericordia, de justicia, siempre pensando en nosotros y en los demás. Tu micro, Ricardo. Cuando hablamos de cambio de mentalidad, estamos hablando de una transformación de valores. Y aquí los valores de logoterapia entran en acción o están presentes, ¿no? Y son valores de experiencia, son valores de creación, son valores de actitud. Y tiene que ver mucho con cambiar de conducta, no de actitud, sino de conducta. Y hablamos de elección, decisión y perseverancia, y esto va unido a un tema de situaciones límites, que son aquellas que te motivan, ¿no?, a pensar en esa transformación. Y esa transformación o esa reinvención, esa readaptación probablemente implique sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene que tener un propósito. Un sufrimiento con propósito vale la pena, ¿no? Porque te lleva a encontrarte contigo mismo y a darle sentido a lo que estás haciendo. Gracias. Brevemente les pedimos que nos digan qué se llevan de este taller. Así como una lluvia de ideas, pueden abrir su micrófono o pueden escribirlo en el chat. ¿Qué se llevan
de este taller. Pueden participar los que están en Facebook Live también, Mochi. También, Que los sí. estamos leyendo, los estamos siguiendo. Sí, los leemos, los leemos. ¿Qué se llevan? Una palabra, dos, las que quieran. Emma, gratitud, gratitud para ustedes tres, por darnos un maravilloso tiempo y sus conocimientos. Gracias, Nidia. Gracias, Nidia. A ustedes. Sí, Gabriela. Las 3A es autocuidado, autodistanciamiento y autotrascendencia. Son las 3A, sobre el cual también hemos dado un taller anteriormente. Está en YouTube, Gabriela, puedes encontrarla. Sí. Bien, ¿qué se Gracias. llevan? Gracias, Gabriela, por la pregunta. Anímense, ¿Qué se que llevan? nos gustaría saber qué se llevan. Sí, ¿Qué se llevan? Anímense, ¿qué se Me llevo, llevan? me llevo mucho entusiasmo para emprender nuevos desafíos. Gracias. Gracias, Ana. ¿Qué más? Si ¿Qué me, se llevan? si me permiten un comentario, miren, A ver. lo más provechoso que puede darse en un taller es la participación de todos y cada uno de nosotros, y cuando hablo de nosotros, incluye a ustedes, ¿no? Así es. Porque en esa retroalimentación y ese feedback, todos aprendemos. Y nuestro Efectivamente. propósito es que ustedes participen, ustedes pregunten, comenten, porque son 90 minutos para ustedes. Así Acá hay es. varios, Evelyn, ya se animaron, se Evelyn, animaron. Vaya, vivir en libertad voy sin a seguir estacas hablando, ni... voy a Sí. seguir hablando. ¿Qué dice Evelyn? Evelyn dice, vivir en libertad sin estacas ni resentimientos. Mira, algo aprendimos del elefantito. Nuevos conocimientos para reflexionar y profundizar, dice Lucy. Gracias por la oportunidad, Gabriela. Me llevo elementos para reinventarme, empezando por el perdón y confiar en mí misma. Adelante, Gabriela. Buscar mis estacas, efectivamente, porque a veces no las vemos. Interesante. ¿Qué más nos dicen? Kim, yo me llevo hoy sobre el perdonar y liberarse. Verónica, excelentes consejos, reflexiones y ver esas estacas que uno a veces no quiere ver. El cuento del elefante. Pues sí, vamos a descubrir nuestras estacas. Acá tengo Hasta ese tipo varios. de talleres. A ver. Acá tengo varios. A ver. Dice Ligia que el ser humano siempre es posibilidad de. Claudia nos dice, reevaluar el perdonar, ya que es la estaca que me ata al pasado y no me permite crear nuevas memorias más agradables. Alba, me llevo la certeza de que somos capaces de transformarnos y para ello hay personas como ustedes que nos pueden acompañar. Gracias, A ti. Gracias. Gracias. Bien, tenemos algunos anuncios que son muy importantes para ustedes y para nosotros también. Como ustedes saben, Centra fue creado en mayo con la idea de desarrollar capacidades humanas. Y justamente estamos en una gran actividad con tal de ofrecerles a ustedes lo mejor que podemos y que está en nuestras manos. Tenemos para el próximo martes 29 una invitación también muy especial del formato Momentos para un Café, que es la conversación con personas y con expertos y expertas muy relevantes en el campo de la logoterapia. En este caso tenemos a Sergio Sinay, que es argentino, sociólogo, experto en logoterapia, en Gestalt también, que iba a hacer una lectura de nuestros tiempos sobre empatía y vincularidad. ¿Podemos convivir? Él tiene 34 libros y trabaja mucho el tema de los vínculos humanos y los invitamos a participar. También es un evento abierto, sí, en el cual pueden ustedes, y es un lujo, vamos a tener, como hemos tenido los anteriores expositores, un lujo tener a Sergio Sinay en Momentos para un Café, ya saben, 7 de la noche, el martes 29, y ahí está el Zoom, si ustedes también ingresan a, digamos, al Facebook de Centras, van a tener la información más detallada. Luego tenemos otro evento el 16 de octubre, porque Centras también no solamente trabaja a nivel individual, organizacional, sino también social. Queremos hacer reflexiones sobre los aportes de la logoterapia
y los enfoques humanistas en contextos sociales frágiles y violentos. Efectivamente estamos en un contexto frágil, cambiante por el COVID, pero también hay contextos violentos, ¿sí? La migración, por ejemplo, lo es, ¿no? La trata, la explotación sexual, ¿sí? Hay, digamos, países en donde también la inestabilidad, entre ellos también está la nuestra, son muy grandes. Entonces el viernes 16 de octubre a las 7 de la noche, hora de Lima, vía Zoom, tenemos un evento que es compartido con el Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial y con el Centro de Estudios de Sentido de Vida de México. Hemos hecho una alianza, las tres instituciones, para trabajar estos temas. Tenemos el lujo también de tener aquí a Fernando Caloca de México, él es doctor en filosofía, y va a trabajar aportes de la logoterapia en contextos violentos. Tenemos a Claudia Solís de El Salvador, ella es filósofa también, de cómo introducir el humanismo en programas sociales, porque la idea de este seminario es proponer, el siguiente la voy a dar yo, que es resiliencia en programas para población en situación límite, propuestas de cómo la logoterapia podría ayudar a programas, al diseño y desarrollo de programas sociales. Pues sabemos que la logoterapia tiene mucha efectividad, sin embargo no está muy ampliamente conocida en programas públicos, privados o de la comunidad. Lo que queremos es incentivar a aquellos que toman decisiones, aquellos que diseñan programas y proyectos a incorporar la logoterapia. Y entonces este seminario lo que busca es introducir algunas reflexiones para ello. Y comentarios de Ana Luisa Guzmán, la directora del Centro Costarricense de Logoterapia. Entonces eso es el viernes 16 de octubre a las 7 de la noche vía Zoom. Y luego aquí tenemos otras actividades ya propias también de Centra, Ricardo. Sí, es un taller de la escasez a la abundancia, y la idea es cómo conectarnos, ¿no? Cómo conectar mientras escribes tu historia, optimizando el máximo de tus recursos para ser mucho más productivos. Y un ejemplo que utilizo para este taller es, antes de la pandemia, probablemente todos los días salíamos a comprar y todos los días hacíamos compras, todos los días. Que me olvidé de esto, salí y entraba, que me olvidé de lo otro, salí y entraba, y no tenía ningún problema porque teníamos tiempo. Las 24 horas estaban a disposición de nosotros. Cuando vino la cuarentena y nos pidieron quedarnos en casa y hacer un aislamiento físico, a la semana salía una persona de casa para hacer las compras, una sola vez. Entonces la pregunta es, si hoy por hoy en una situación limitante nos hemos reinventado y nos estamos adaptando a un nuevo contexto, efectuando una sola salida a hacer compras, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en otras actividades? Ahí está, de la escasez a la abundancia. Y no solamente hablo de un tema material o físico, también estoy hablando espiritual. Muy bien. ¿Ya? Gracias. Yo tengo dos talleres. Uno es Arte Terapia 1, que ya ha tenido varios grupos, donde a través del arte trabajamos justamente herramientas que nos hacen trabajar la conciencia espiritual. Trabajamos lo que es autoestima, trabajamos este puente de comunicación no verbal para poder trabajar lo que tenemos adentro y no queremos sacar. Son 3 fechas, normalmente los dicto los sábados, pero podríamos hacer grupos diferentes, son grupos pequeños de 6 personas, para poder lograr esta comunicación y ese trabajo de comunicación del arte y, digamos, los diferentes temas que vamos trabajando sábado a sábado, día a día. Y tenemos el Emocionarte, que es un taller de 4 sesiones, donde trabajamos justamente las emociones, trabajamos 4 emociones con el arte. El arte definitivamente es una emoción, el poder crear, hacer algo,
nos motiva a poder crear esta herramienta para poder trabajar la conciencia espiritual. Los invito a inscribirse porque la verdad que la vamos a pasar súper bien y van a ver qué bien nos va a hacer poder expresar las emociones a través del arte. Ese es de 4 fechas. Gracias. Y tenemos 2 talleres, uno que es sobre autogestión emocional para canalizar el miedo, la ansiedad y fluir en la vida. Es un taller que tiene 3 sesiones de 1h30 los días sábados, 3, 10 y 17 de octubre, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche los sábados. Y se van a proporcionar una cantidad de ejercicios, se trabajan ejercicios de manera vivencial, aún sea por medios virtuales, respiración consciente, micromovimientos, meditaciones, afirmaciones, damos un conjunto de herramientas para que las personas puedan elaborar sus rutinas de ejercicios que conduzcan a un mayor autoconocimiento y estar más centrados en la vida. Por eso la autogestión, pero va a estar muy ligado a los temas de ansiedad, ¿sí? Y cómo los sentimos en el cuerpo y cómo los podemos transformar. Y el otro es conéctate con tu conciencia corporal, ejercicios para prevenir el estrés, también ubicando la conciencia corporal con la conciencia espiritual, dando también rutinas complementarias que tienen que ver siempre con trabajo, digamos, trabajamos cuello, espalda, micromovimientos, manos, para poder estar más conectados con nosotros mismos y con una mayor capacidad para fluir en el mundo, digamos, por eso prevenir el estrés. Todos estos talleres son talleres que ustedes pueden escribir a Centras.Perú, centras.peru@gmail.com, tienen un costo mínimo, tienen un costo de pandemia realmente, y estamos, digamos, a disposición porque todos ellos nos conducen a ampliar nuestra conciencia espiritual desde distintas entradas. Vale la pena, pregunten, ahí vamos a estar atentos a sus correos. Y finalmente tenemos también otro formato que hemos ido creando siempre para poder absolver todas sus dudas, inquietudes y necesidades. Este es un nuevo formato que vamos a inaugurar en el mes de octubre, aunque ya ha habido una versión del Dead Café, Jackie, ¿cierto? Sí, el primero fue en septiembre, ahora a partir de octubre va a ser los primeros jueves de cada mes, de 7 a 8:30 de la noche. Es una reunión donde justamente hoy en día que estamos conectados de esta manera virtual, nos juntamos para poder conversar sobre preocupaciones, inquietudes, experiencias de la vida, del duelo y la muerte. En la primera versión, la verdad que salió muy lindo, fueron 12 personas quienes se conectaron, y de verdad aprendemos todos. Los invito a que compartan quienes quieren, ¿no? Hablar un poco de esto, que es la vida, el duelo y la muerte. Juntos vamos a poder conversar, no hay un tema específico, la dinámica es una conversación entre todos para poder participar, y los espero. Es previa inscripción, eso sí, porque hay un cupo limitado de personas para que pueda ser de una manera cordial, íntima y de respeto para todos los que estamos ahí. Muy bien. Ricardo. Sí, yo lo he denominado Momento Expreso. Evidentemente soy fanático y consumidor de mucho café. Será los tercer jueves de cada mes de 7 a 8:30. Y la idea es llevar cuatro temas, pero temas de la siguiente manera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que he leído, digamos, en el último mes que me haya llamado la atención? ¿Qué es lo que he escuchado? ¿Qué es lo que he observado? ¿Y qué frase me impactó? ¿No? De tal manera de que podamos compartir, podamos interactuar, podamos aprender, podamos desaprender, podamos reírnos,
¿no? Es previa inscripción, es gratuito, son 90 minutos, donde 15 personas, que es el cupo máximo, podremos conversar de un tema en particular, ¿no? Lo que leí, puedo haber leído un libro en particular, o una frase, o lo que observé, de manera tal que sean 90 minutos para relajarnos, conversar, digamos, de manera coloquial, ¿no? Sin ningún guión, sin ningún protocolo, totalmente informal, ¿no? Es lo que les ofrezco, ¿no? Los tercer jueves de cada mes a partir de octubre. Previa inscripción y es gratuito. Gracias. Y bueno, y tenemos acá otro programa que es de 1 hora, que va a ser los segundos jueves de cada mes, vía Zoom. También es gratuito, sin costo. Es un programa que se llama Conexión Espiritual, Espacio para Trascender. Es como un magazine. El magazine tiene de todo un poco. Y, por ejemplo, podemos tener entrevistas, también lecturas, ejercicios, dinámicas. Vamos a dialogar con la audiencia, ¿sí? Y, por ejemplo, la primera que vamos a hacer es sobre la terapia floral, con maestros de la terapia floral. Vamos a ver qué elementos de la terapia floral me ayudan a mí a crecer, por qué, para qué es, qué pensaba el doctor Edward Bach. Vamos a hablar también de conciencia corporal, vamos a hablar de diferentes elementos de la espiritualidad. No estamos entendiendo por lo espiritual o religioso, sino como aquella capacidad humana siempre de tomar decisiones. Entonces, es un espacio para el crecimiento personal, para trascender, y se llama Conexión Espiritual, y entonces las esperamos y los esperamos, y vamos a hacer la difusión correspondiente para que ustedes estén atentas o atentos a través del WhatsApp o a través de YouTube y de la página web también, y de nuestro Facebook. En las redes sociales vamos a anunciar cada uno de estos eventos. Y eso es un poco lo que les tenemos para el mes de octubre, que no es poco. Muchísimas gracias a cada uno por su participación, gracias por todos sus comentarios, y estamos pues a disposición aquí los tres, Jackie, Ricardo y yo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao, gracias. Feliz descanso, buenas noches. Quiero agradecerles, Toti, sí. por favor, quiero agradecerles porque realmente estoy asombrada de ver la calidad de personas, porque ustedes no solamente quieren que aprendamos la parte teórica para saber más, sino que son personas que están dando todo su tiempo y su amor hacia los demás. Ahora, en la época que vivimos, es muy difícil encontrar personas con estas cualidades. Yo no tengo palabras para agradecerles. Gracias. Gracias, Toti. Gracias, Toti. Gracias. Gracias a cada uno de los presentes. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Chao, Anita. chao. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, Shirley. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, feliz descanso, buenas noches. Gracias, chao. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao, chao, buenas noches. Chao. Gracias.